Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Cimental. En este pequeño canal hablo de historia, me estoy centrando en historia prehispánica y estoy haciendo una serie de los Tlatoani de México Tenochtitlan. Pero también estoy hablando de uno que otro que me parece importante para el desarrollo de todo el proceso histórico que va a acontecer. Y en esta ocasión voy a hablar justamente de Nezahualpili. Nezahualpili es hijo de Nezahualcóyotl y también va a jugar un papel muy importante. Así que en esta ocasión voy a hablar de su vida y voy a hablar de su muerte y lo que pasó después para poder empezar a entrar en todo el proceso histórico que fue la conquista y para estar preparados conociendo todo el contexto social, político que había antes de que llegaran los europeos. Así que en esta ocasión damos un pequeño desvío hacia Texcoco para hablar de su segundo Tlatoani más importante. Ok, como ya es costumbre, voy a mencionar primero las fuentes. En esta ocasión me baso en la revista Arqueología Mexicana, en artículos variados, pero particularmente para hablar de este Tlatoani me baso mucho en Miguel León Portilla. Tengo dos de sus libros, uno que se llama Nuestros Poetas Aztecas y tengo otro que es como la versión ya más refinada, que se llama 13 Poetas del Mundo Azteca. También algunos artículos, algunos documentales y algunos programas, por ejemplo, en un podcast que se hace exclusivamente en iVoox, se llama Mesoamérica y está a cargo del historiador José María Sáiz. También de ahí he sacado algunas conclusiones y muy buen programa que une muchas fuentes que podríamos encontrar bastante dispersas. Él hace una labor de estructurar un relato muy bien, que se sostiene muy bien. Y como es costumbre en este contexto, vamos a encontrar muchas versiones, a veces que se van a contradecir. Entonces, la versión que yo pueda exponer aquí, si la vemos en otras fuentes, pues van a tener algunas variaciones. Entonces ya debemos pues acostumbrarnos a que así es el estudio de este contexto. Hay cronistas que dicen una cosa y otros que dicen la otra. La evidencia arqueológica no puede respaldar todas las versiones. Entonces, el simple hecho de elegir una versión sobre otra ya es un sesgo. Entonces, lo ideal siempre es conocer todas las versiones, pero a veces es complicado. Entonces, pues debemos estar conscientes que lo que yo pueda decir aquí va a tener algunas variaciones en una u otra fuente. Bueno, ya para comenzar a hablar de él, primero recordemos que tanto su padre, Nezahualcóyotl, como él están envueltos en bastantes mitos, mucho romanticismo pero pues no tenemos más. O sea, lo que se sabe de ellos es lo que escribieron los cronistas y realmente sobrevivió muy poco. Entonces, entre esta maraña de mitos y realidades es como podemos hacer más o menos un relato. Sobre su nacimiento, primero se nos cuenta que Nezahualcóyotl tenía que buscar una esposa principal. Recordemos que la monogamia era normal, pero particularmente en el sistema de Texcoco, el Tlatoani debía elegir a una esposa principal, la cual le daría su heredero. En el sistema de Texcoco no era como en el de los mexicas. Los mexicas, para elegir un Tlatoani, se elegía uno entre varios candidatos que pues tenían rasgos sobresalientes y eran aptos para el puesto. En Texcoco no funcionaba así. En Texcoco era casi hereditario, casi a la manera europea. Entonces Nezahualcóyotl debía elegir su esposa principal, que le daría su heredero. Se nos cuenta que él estaba tan consternado por no haber encontrado hasta el momento una esposa principal, una esposa apta para que sea su esposa principal, y que él se fue a caminar, a vagar, se cubrió el cuerpo, se cubrió la cara para no ser reconocido, y se fue a caminar y terminó llegando al señorío de Tepexpan. Tepexpan queda al sur de Teotihuacán, son los dominios que le correspondían a Texcoco. Entonces él terminó llegando hasta esta ciudad
donde nos cuenta León Portillo, que fue reconocido por el Tlatoani de esa ciudad. El Tlatoani de Tepexpan en esta época se llamaba Cuacuautzin. Este hombre al parecer lo reconoció y lo invitó a sus palacios. Se nos cuenta sobre él que Tepexpan pues era una ciudad pequeña pero era importante. Entonces se le dio a Cuacuautzin una esposa que era justamente descendiente de la casa real mexica. Se nos cuenta que era bastante joven, por lo que todavía no se consumaba su matrimonio, todavía no se formalizaba su matrimonio, pero mientras ella crecía, era sirviente del Tlatoani de la ciudad. Y también se nos cuenta que Cuacuautzin realmente la respetaba y la puso en un lugar privilegiado dentro de su corte, y que realmente él solo simplemente estaba dedicado a esperar a que ella fuera creciendo, porque nos cuenta, así textualmente nos dice la fuente, que era en extremo joven. No se nos define exactamente su edad, pero pues ya podemos imaginarnos. Otra persona pudo haberla tomado como esposa, pues sin importar su edad, pero él decidió esperar a que ella pues creciera y estuviera más lista para contraer este matrimonio. Entonces, al reconocer a Nezahualcóyotl e invitarlo a sus palacios, le quiso dar pues un trato muy especial. Entonces hizo que su prometida fuera la que le serviría su comida y la que le serviría en todo lo que él necesitara. Se nos cuenta que Nezahualcóyotl la vio y realmente comprobó que pues era una persona muy hermosa, y para sus adentros él eligió a esta princesa como su futura esposa principal. El nombre de esta mujer era precisamente Azcaxolchitzin, y de ella se nos dice que era muy hermosa y dotada de gracia y bienes de la naturaleza. Entonces el sabio y justo Nezahualcóyotl empezaría a formular un plan para él quedarse con esta princesa. Y pues él sabía que debía quitarse de en medio a Cuacuautzin. Se nos cuenta en las fuentes que al ser en Tepexpan una ciudad tributaria a Texcoco, pues debían rendirle tributo militar. Entonces, en una declaración de una guerra contra Tlaxcala, mandó pedir el apoyo de esta ciudad, y pues Cuacuautzin estaba obligado a responderle. Entonces él asistió a esta convocatoria, y ya había instrucciones de los capitanes de texcocanos de poner a Cuacuautzin en la formación más peligrosa de la batalla. El plan era que él muriera en esta batalla, y así Nezahualcóyotl pudiera quedarse con esa princesa. Una jugada pues bastante sucia, digamos, pero Cuacuautzin aceptó. Es decir, él se dio cuenta del plan de Nezahualcóyotl, pero él, en lugar de rebelarse contra su señor, él aceptó esta decisión de él, y él dijo que si ese iba a ser su destino, pues lo aceptaba. De hecho, León Portilla recupera uno de sus cantos donde él se despide de sus amigos, él se despide de todos, pues toda la gente que él quiso, y porque él sabía que iba a morir y esa iba a ser su última noche. Entonces de eso trata el canto de Cuacuautzin, donde con tristeza acepta su deber y se despide de sus amigos. Esta jugada también le pesó a Nezahualcóyotl, porque en otro de los cantos, cuando hablé de Nezahualcóyotl, hablé justamente de este príncipe y de la jugada que le hizo. Él también sintió remordimiento por la muerte de Cuacuautzin. Sea como sea, pues esta princesa se convierte en la esposa principal de Nezahualcóyotl, y de la unión de este matrimonio sale justamente Nezahualpili. Y al morir Nezahualcóyotl, él es elegido como nuevo Tlatoani. Nos dice en las fuentes como Alba Ixtlilxóchitl que fue elegido a los 7 años. Entonces era bastante joven al ser elegido Tlatoani.
y justamente tenía unos zapatos muy grandes que llenar. Nos cuentan que ya en el gran esquema de las cosas de la Triple Alianza, sí hubo un bajón, un momento de debilidad de Texcoco, que también coincidió con el momento de debilidad de los mexicas. Entonces toda la Triple Alianza en general pasó por un momento de bastante debilidad durante esta década en particular. Y no fue hasta que él creció y aprendió cómo gobernar que Texcoco y la Triple Alianza se logró levantar. Durante esta época, cuando él es bastante joven, pero aún así es el Tlatoani, se nos cuentan en las fuentes que pues ya desde a esa edad se le debía encontrar esposas, más que nada como alianzas políticas. A su corte llegaron pues muchas propuestas y una de las más importantes fue justamente una hija de Axayácatl, hermana de Moctezuma Xocoyotzin, y su nombre era Chalchihuanenantzin. Sobre esta princesa no sabemos con exactitud si se trata de la misma princesa, esposa de Moquihuix, el Tlatoani de Tlatelolco, el que la rechazó y por eso empezó la guerra sucia entre ambas ciudades mexicas. No sabemos con exactitud si es esta misma princesa. Se llaman igual, pero justamente como tienen muertes muy similares, pues hay interpretaciones que dicen que ambos personajes se mezclaron o realmente se perdió uno de los dos nombres o se mezclaron las cosas, no se sabe con exactitud. Pero bueno, hay dos versiones de esta princesa. Una, esposa de Moquihuix, y otra, esposa de Nezahualpilli. De ella se nos cuenta en esta versión que cuando llega a la corte de Nezahualpilli, ella es algo mayor que el Tlatoani de la ciudad. Entonces no hubo un matrimonio pues consumado, digamos, sino que tenían que esperar un poco a que el rey creciera y luego ya se llevaba a cabo la ceremonia oficial. Se nos cuenta que esta princesa pues se convirtió muy rápidamente en la preferida del pequeño Nezahualpilli. Pero justamente como ella era más grande, se nos cuenta en las fuentes que ella tenía cierta malicia y le gustaban ciertos placeres prohibidos para la época. Voy a leer la cita tal y como viene en el libro de León Portilla, pero esto lo recopila él de Alba Ixtlilxóchitl. Entonces dice: a dar mil flaquezas, y fue a dar que cualquier mancebo galán y gentilhombre acomodado, a su gusto y afición, daba orden en secreto de aprovecharse de ella, y habiendo cumplido su deseo, lo hacía matar. Luego mandaba hacer una estatua con su figura o retrato, y después, de muy bien adornado, de ricas vestimentas, de joyas de oro y pedrería, lo ponía en su sala, en donde ella asistía, y fueron tantas las estatuas de los que así mató, que casi cogió toda la sala a la redonda. Y al rey, cuando la iba a visitar y le preguntaba por aquellas estatuas, le respondía que eran sus dioses. Así era como operaba esta princesa, hacía que se aprovecharan de ella, luego los delataba y con sus cuerpos, con sus cadáveres, se hacían pues estas estatuas que adornaban su cuarto. Entonces ya estaba cometiendo varios crímenes y cuando fue descubierta, pues el príncipe, bueno, el rey Nezahualpilli pues tuvo que tomar acciones, aunque era su esposa, su prometida principal, pues tuvo que darle un ejemplo, bueno, pues tuvo que darle un castigo ejemplar por las muertes que provocó, pero principalmente por el adulterio al rey. Y esto es muy importante porque cualquier persona en la Cuenca de México que estuviera atenido a estas leyes, pues habría entendido la pena capital por adulterio. El problema fue que ella fue muerta a garrotazos en público y en la calle. Entonces esta ejecución era una ofensa muy grande, no solo para la persona, sino para todo su linaje. Entonces ejecutar a una princesa mexica a ese nivel, con ese tipo de saña, pues no sentó muy bien en las cortes de Tenochtitlan. No tanto por la ejecución por adulterio, sino por la forma en que se hizo.
Y esto es uno de los comienzos que hay con las constantes fricciones que va a haber entre Texcoco y la ciudad de Tenochtitlan. Esto solo es una de, los que va, de lo que va a pasar. Hay versiones que nos cuentan que el siguiente Tlatoani que va a tomar posesión después de la muerte de Nezahualpilli es hijo justamente de esta princesa. No está comprobado, pero en muchas fuentes que he visto dicen que esta es justamente la mamá del siguiente Tlatoani, que más adelante voy a comentar. Y bueno, pasó el tiempo, creció un poquito más Nezahualpilli y se casó con otra princesa que le llaman la señora de Tula. Sobre ella no se nos dice que es descendiente de una gran casa, más que su linaje propio de Tula, pero de ella se nos cuenta que ella tenía pues una afición por la poesía. Y uno de los hijos mayores de Nezahualpilli también. Y se nos cuenta que ellos tuvieron pues cierta relación donde se comunicaban uno con el otro por medio de la poesía. Cuando se dio cuenta Nezahualpilli de esta infidelidad de su esposa con su propio hijo, que aparte era su primogénito y prácticamente su sucesor, lo mandó a ejecutar. Y esto es porque él debía hacer cumplir la ley que ellos mismos escribían. Entonces tuvo que mandar a ejecutar a su hijo por infidelidad. Y precisamente su nombre, su primogénito, era Huehuetzicatzin. Y pues prácticamente ejecutó a su propio hijo. Entonces es también una carga en poner este ejemplo en cuanto a las leyes, y Nezahualpilli va a resentir toda esta responsabilidad en un futuro. Y ya en este tiempo se fueron creciendo los roces entre ambas ciudades de la Triple Alianza. Nezahualpilli no era tan devoto religiosamente como eran los mexicas, y eso también trajo algunos roces porque los mexicas le exigían que hiciera un templo a Huitzilopochtli en la ciudad, y él lo hizo, pero no se mostraba muy religioso hacia ese dios. Leo aquí otra cita sobre esto. Dice que hubo de seguir la opinión de sus mayores, y especialmente de los reyes de México, que eran sus deudos y parientes, y aunque tenía la incitación de estos dichos mexicanos, con todo no seguía mucho su opinión, ni se mostraba muy religioso. Y esta situación, aparte del gran insulto que hizo a la casa real de los mexicas, pues se fueron juntando y fueron haciéndose cada vez más grandes estos roces. Otro de los problemas que hubo entre ambas ciudades fue durante la muerte del Tlatoani Ahuizotl. El capítulo pasado mencioné que Ahuizotl falleció por la inundación que hubo en 1499, cuando no se pudo controlar la cantidad de agua que iba llegando al lago y se inundó la ciudad. Se nos cuenta que el Tlatoani de Coyoacán fue señalado como culpable. El nombre de este Tlatoani era Tutumatzin. Tutumatzin era amigo muy cercano de Nezahualpilli, y también algunos autores e historiadores señalan que esto fue una medida como de venganza. Tomaron este pretexto para castigar de sobremanera a este Tlatoani, también a forma de darle una lección a Nezahualpilli por haber ofendido todo el linaje mexica por el castigo de esta princesa. Luego un Nezahualpilli ya más grande, más maduro, más experimentado, no solo en la guerra, sino en la política de toda la cuenca, pues también empezó a buscar una forma de regresarles esta ofensa a los mexicas. Se nos cuenta que ya durante el reinado de Moctezuma Xocoyotzin, él tenía un hermano llamado Macuilmalinal. Este príncipe mexica era amigo de Nezahualpilli y un potencial sucesor al trono en caso de una muerte del Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Aparte de que ellos habían entrado en conflicto y tenían bastantes diferencias de opinión, y incluso había la amenaza de que podría el Tlatoani pues deshacerse de él.
a lo que Nezahualpilli le ofreció refugio en su ciudad. Esto sentó bastante mal porque planteaba una situación bastante desfavorable para Moctezuma, donde si a él le llegaba a pasar algo, pues Macuilmalinal estaba de potencial sucesor y él estaba respaldado por Nezahualpilli, que era otra de las grandes autoridades dentro de la Triple Alianza. Entonces se olía por ahí una amenaza bastante fuerte y era una posibilidad que Moctezuma temía. Los roces entre ambas ciudades pues en este punto ya eran bastante grandes y nos cuentan autores como Fernando de Alba Estrisóchitl que esto llegó al punto en que se declaró una guerra florida entre ambas ciudades, pues para limar asperezas y pues desquitarse ahí. Al principio cuando yo vi esta parte, sí lo dudé en un momento porque eran ciudades aliadas y recordemos que la guerra florida se declaraba contra ciudades que ya se tenía ese pacto. Pero también recordemos que ya había guerras floridas anteriores entre estas dos ciudades, precisamente en el gobierno de Moctezuma Illuicamina y Nezahualcóyotl. Ya hubo una guerra pactada entre ambas ciudades. Entonces que se haga otra vez, pues ya no es tan raro cuando conocemos que ya se ha hecho antes. Se nos cuenta que en esta guerra, contradiciendo todo lo que se hacía en una guerra florida, el príncipe mexica Macuilmalinal se hizo matar en la batalla, negándole el placer de Moctezuma de sacrificarlo. Aparte de que se capturó a un príncipe muy importante, de hecho, el sucesor de Nezahualpilli fue capturado aquí y fue sacrificado. Se nos cuentan algunos historiadores que se sacrificó con bastante saña. Entonces la ciudad se quedó sin herederos. Recordemos que el primogénito fue el que mandaron matar por la infidelidad con la señora de Tula. Y ahora este otro príncipe, que era el principal, pues también ya no estaba porque fue sacrificado en Tenochtitlan. Entonces la ciudad se quedó sin heredero al trono, sin un heredero realmente elegido por Nezahualpilli. Entonces él adopta para finales de su vida, pues cae en cierta depresión por la guerra, por todo las consecuencias negativas que trae la guerra. Y esto contrasta un poco con la idea que tenemos, porque he venido hablando de los mexicas y cómo ellos ven la guerra como algo glorioso, como algo que les da identidad, algo que los fortalece. Y aquí tenemos justamente lo contrario. Nezahualpilli ve la guerra como algo malo, algo negativo. Voy a leer una cita de León Portilla de su libro. Él menciona en la parte donde habla de Nezahualpilli, dice: en la guerra el hombre se cubre de gloria, pero también en ella mueren los amigos. Los que eran dueños de las flores tienen entonces que marchitarse a la región del misterio. Ensangrentados, sus rostros se tornan amarillos y antes de ser llevados a la pira, se les baña con el licor florido de la guerra. Estaban embriagados y se les embriaga una vez más. El águila grita y el tigre gime. En medio de esa danza de muerte, los amigos se van yendo a la región del misterio. Aquí se nos ve cómo él ve la guerra como algo donde otros buscan gloria, pues realmente es donde los amigos para él, donde los amigos desaparecen. Y él llama a este sentimiento embriaguez, es decir, ese sentimiento bélico que para unos es positivo, él lo compara con embriagarse, o sea, están embriagados por la guerra, y así lo ve él. Y ya para finales de su vida, él toma un semblante bastante triste. Algunos autores se atreven a afirmar que él murió de tristeza o que simplemente abandonó las ganas de vivir, quizá haciendo alusión al suicidio, pero pues no está comprobado por nada. Pero si leemos la poesía que él cantaba, pues sí nos da esta idea de que él terminó bastante harto de toda esta
todas las jugadas políticas, estar compitiendo unos con otros, estar perdiendo amigos en todos los, pues toda esta competencia que había. Entonces él termina así ya harto, embriagado, como él dice. Y esto podría ser suficiente para considerarlo un hombre que fue contra la corriente de su época, pero él es más recordado por lo que pasó al final de su vida. Él se fue inclinando a las artes más místicas, la adivinación, la astrología, aparte de que ya era bastante competente en otras áreas. Se le recuerda más por esta faceta de adivino, de leer el cielo, todo lo que tiene que ver con estas ciencias que eran para ellos. De hecho, se recuerda mucho ciertas profecías que él hizo a finales de su vida, casi en su lecho de muerte. Se las dice justamente a Moctezuma. A él le dice que viene una gran calamidad, que va a haber señales que profetizan el fin del mundo como lo conocen, que van a llegar seres extraños, que toda una serie de profecías que nosotros viéndolo 500 años después, pues podemos decir, pues habla de la conquista. Y es muy atractivo verlo así, pero otras interpretaciones nos dicen que esto era bastante normal, o sea que este tipo de profecías estaban en todos lados. Y que él haga una más, pues realmente no cambia, no quiere decir que él esté viendo el futuro y que esté profetizando la llegada de Hernán Cortés. Pero pues es bastante atractivo verlo así, pero solo con la pequeña nota de que era bastante normal ese tipo de profecías, estaban en todos lados. Y pues sea cual sea la razón de su muerte, pues dejó ese tipo de profecías que Moctezuma va a relacionar con muchas cosas que van a pasar, algunas de las cuales sí podemos comprobar que pasaron. Por ejemplo, se tiene constancia de que el cometa Halley pasó más o menos por ese tiempo. También se tiene constancia de una erupción del Popocatépetl por este tiempo. Entonces sí hay señales que son tangibles, que pasaron, pero hay otras que no. Entonces debemos ver ambos espectros y tratar de entenderlo como lo que fue un proceso histórico. Pero Moctezuma, al ser un hombre muy supersticioso, sí va a haber cierta relación entre sus palabras y lo que va a estar pasando. Estas señales las abordo un poquito más cuando hable de Moctezuma Xocoyotzin, que justamente va a ser el siguiente de quien voy a hablar. Y bueno, este fue Nezahualpili, el Tlatoani hijo de Nezahualcóyotl, que tenía unos zapatos muy grandes por llenar, pero al final logró levantar a su ciudad y se tuvo que ver enfrentado en todas las disputas de la corte contra Tenochtitlan y la Triple Alianza, y su muerte va a ser un ente generador de un cambio muy muy grande, porque recordemos que él no eligió heredero, de hecho no había ningún heredero después de él, y su heredero va a ser elegido por la Triple Alianza, por autoridades políticas, militares, y Moctezuma Xocoyotzin va a meter ahí su cuchara y va a quedar un nuevo Tlatoani que va a estar casi al servicio de Moctezuma. Lo voy a abordar a más detalle en la siguiente edición. Hasta aquí dejo esta parte de Nezahualpili. Y pues ya voy entrando a la conquista. De hecho, aquí él muere justamente en el año 1515. Entonces ya estamos pisando los talones de la conquista, que va a ser, antes de entrar de lleno a este proceso, quiero abordar algunos temas que he dejado para el final. Por ejemplo, voy a hablar de la Guerra Florida, voy a hablar del armamento mexica, del ejército mexica, de la ciudad de Tenochtitlan, de sus edificios, su forma de gobierno, su economía, ya para dejar bien establecido el contexto. Y también quiero hablar de la situación geopolítica que había en todo
pues en todo este contexto, porque la Triple Alianza va a tener un control muy grande, pero va a haber ciertas zonas que se le van a resistir al llegar Hernán Cortés. Entonces es importante conocer la Triple Alianza, pero también conocer sus enemigos, porque van a ser los primeros en unirse a Hernán Cortés. Y es muy muy importante conocer lo mejor posible la situación anterior para entender mejor cómo se fue desenvolviendo el proceso de la conquista. Entonces eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente edición.